Enseñanza N grados 13. En la casa del Padre hay fiesta. El banquete está preparado, porque este pueblo, como el hijo pródigo, ha regresado a casa. Siéntense a la mesa y disfruten del manjar, la hora es propicia y amable. También en la segunda era solía sentarme a la mesa rodeado de mis discípulos. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, que se había prometido que vendría a salvar a su pueblo. Ustedes no me han visto como ellos me vieron, pero por la esencia de esta palabra, sienten la presencia del Maestro, quien prometió regresar y enviarlos al Espíritu de la verdad, para que Él pudiera explicarles todas las enseñanzas pasadas y hacerles saber lo que no habían comprendido. ¿Pero qué es el Espíritu de la verdad, sino la sabiduría misma de Dios? ¿Dónde puedes encontrarla, sino en esta doctrina espiritual que te lo explica y aclara todo? Profeticé que regresaría cuando la humanidad se encontrara en su apogeo de maldad y confusión. Por eso, cuando la gente contempla que su ciencia y su perversidad han dado un fruto maduro, presienten que algo divino está a punto de manifestarse. Esta premonición se debe a que mi presencia espiritual habla a cada espíritu, y mi justicia, como Padre, se manifiesta entre la humanidad. No me veréis más como hombre, hoy debéis prepararos para contemplarme en espíritu. Así os fue revelado desde la segunda era. El Maestro ascendió en una nube, la última vez que fue visible ante sus discípulos, y de la misma forma os fue anunciado que regresaría. Ahora les hablo a través de estos entendimientos que he preparado, mañana mi voz resonará en sus corazones y en todos los espíritus, porque mi palabra es como el tañido de una campana sonora que despierta y resucita tanto a los encarnados como a los desencarnados. Es un llamado universal. Desde tiempos pasados les dije que ninguno de mis hijos se perdería y que si una oveja estuviera en peligro, dejaría a las 99 en el redil para ir en busca de la perdida. En verdad os digo, oh mis nuevos discípulos, que llegaréis a comprender lo que ninguno de mis discípulos de la segunda era comprendió. ¿Cuántas veces, al hablarles, se miraban unos a otros para ver quién había entendido lo que Jesús había dicho? Y como no podían explicar las palabras del Maestro, finalmente le rogaron que fuera más claro en su enseñanza. En verdad les digo que mi palabra no podría ser más clara, pero en aquel entonces el espíritu no había evolucionado lo suficiente para comprender todas las enseñanzas recibidas. Era necesario que pasara el tiempo, que la humanidad avanzara espiritualmente para que, iluminada por la luz de la espiritualidad, comprendiera el significado de las revelaciones divinas. Sin embargo, cuando llegó el momento en que aquellos discípulos supieron que era necesario enseñar a sus hermanos y hermanas lo que aún no sabían, el Espíritu Santo se lo reveló a través de sus bocas, porque ya estaban preparados para esa misión. Si bien durante su convivencia con el Maestro algunos interpretaron sus enseñanzas de una manera y otros de otra, al llegar el momento de sus luchas y su predicación, todos estaban unidos por un mismo ideal, animados por la misma sabiduría y el mismo amor. Cada uno recorrió distintas regiones, pero sus espíritus y pensamientos estaban unidos en la misión que debían cumplir y se sentían alentados por el recuerdo de Jesús. Siempre procuraban reunirse para compartir sus experiencias, sus luchas y sus tribulaciones, y también para celebrar los triunfos alcanzados. Se brindaban ánimo, coraje y fe mutuamente. Ellos sabían sembrar la semilla que les confié, porque no fue uno a sembrar trigo y otro cizaña, sino que todos sembraron una sola semilla, y esa fue la semilla del amor que les enseñé. Por eso el fruto que brotó del corazón de la humanidad fue el amor. ¿Entienden lo que quiero decirles cuando les hablo de las acciones que realizaron sus hermanos en aquel tiempo? No pienses si eres mayor o menor que ellos, solo te digo que debes amarlos, como ellos te amaron a ti, allanándote el camino, enseñándote a seguir a tu Señor y entregándote sus vidas. Imítalos en su fe, en su determinación y en su caridad. Siéntanse verdaderamente como mis discípulos. Les he traído, en mi doctrina, la ley divina que está presente en su conciencia. ¿Qué temen de otras doctrinas, teorías, ciencias o filosofías? ¿O acaso temen a quienes estudian las antiguas escrituras, las religiones que se llaman cristianas? En verdad les digo que la doctrina que les estoy dando no es más que la aclaración, la confirmación de las revelaciones que les fueron hechas en el pasado.
No he venido para traeros más confusión que se sume a la que ya reina en el mundo, sino para rescataros de ellos, como hizo Moisés antes con su pueblo, al que rescató de Egipto, donde era esclavo. Quiero llevaros como en aquel tiempo a tierra segura y para ello he abierto mi libro ante vosotros en un nuevo capítulo para que a través de él podáis reconocer el camino angosto y recto que he estado trazando para vosotros a través de los siglos con mi ley. Cumple con tu deber para no tener que regresar a la tierra en tiempos de dolor, a recoger las consecuencias de tus faltas o de tu egoísmo. Cumple tu misión y entonces sí, regresarás, pero será en tiempos de paz para disfrutar cultivando la semilla que sembraste. Ahora Moisés no estará frente a ti para rescatarte como en la primera era, será tu conciencia la que te guíe. En apariencia, surgirán personas que buscan la paz y la verdad, pero en verdad les digo que el espíritu de Elías aparecerá ante los pueblos y las naciones y los llamará a la libertad. La palabra que siempre ha estado en Dios les habla, la misma que estaba en Cristo y que ustedes conocen hoy por el Espíritu Santo, porque la palabra es escritura, es ley, es mensaje, es revelación, es sabiduría. Si oyeron la palabra por medio de la palabra de Cristo y ahora la reciben por la inspiración del Espíritu Santo, en verdad les digo que es la voz de Dios la que han oído, porque hay un solo Dios, una sola palabra y un solo Espíritu Santo. Analicen, comprendan y prepárense para que los tiempos de prueba no los tomen por sorpresa, para que mi palabra, de la cual quiero que den testimonio a la humanidad mañana, no sea estéril. Deben mantenerse firmes para que su fe no flaquee, porque un solo momento de debilidad puede ser la causa de su confusión. En 1950 ya debías estar preparado. Esta fecha será inolvidable para esta gente. ¿Quiénes llegarán en esa fecha? ¿Quiénes serán testigos de los mandatos e instrucciones que les daré ese día, así como de mis nuevas profecías? Ustedes no lo saben, pero también les digo, ¿quiénes serán los verdaderamente preparados para esa prueba y para continuar por el verdadero camino de la lucha? No lo sabéis, solo os digo que si para vosotros quedan años, para mí son solo unos breves instantes, porque yo no vivo bajo el tiempo y vosotros sí. Sin embargo, si creéis que los años que aún os faltan son muchos y que aún desperdiciándolos tendréis tiempo suficiente para prepararos, estáis muy equivocados, no confiéis, porque el tiempo pasa rápido y nada cambiará mi voluntad. ¿Podéis detener el tiempo? No, me respondís. Entonces tampoco podréis impedir que se cumplan mis órdenes. Meditad, preparaos para disfrutar de esta comunicación y aprovechad el tiempo para practicar todo aquello que os nutra espiritualmente. Así no temeréis el momento en que dejéis de escuchar mi palabra. Les he hablado de muchas pruebas y les he advertido. Mi palabra, llena de enseñanzas y amor, es la fortaleza y el consuelo que su Señor les brinda. Te espero en la cima de la montaña, donde te daré paz. He venido a ti en 3 épocas para instruirte, y esta es la tercera vez que te reúno para compartir mis enseñanzas finales. Mi misión como maestro no se completó en la cruz. Hoy, con la luz de mis lecciones, comprenderás mucho más de lo que sabías antes. Pero, ¿cuán pocos son los que se han preparado para recibirme? Entre vosotros contemplo a muchos que han apagado su lámpara y permanecen en tinieblas, y a otros que ya me han olvidado. A pesar de vuestro progreso espiritual, no habéis alcanzado la perfección, y mientras algunos han evolucionado, otros se han quedado estancados. Desde el principio de los tiempos les he enseñado a orar para que estén siempre en comunión con mi divinidad. Les dije que debían cumplir con la ley divina y también con la ley humana. La que les di a los primeros seres humanos es la misma que les doy hoy para su cumplimiento. Amado Israel, ¿no te has cansado de tanto caminar? ¿No te agobia el peso de tu restitución? ¿No te has cansado de tanto dolor que lo has agotado? ¿Te has familiarizado tanto con el dolor que te has vuelto insensible? ¿Ya no sientes amor por tu padre, ni por tus hermanos y hermanas? Has caído en una profunda apatía y eres indiferente a todo sentimiento elevado, vives una vida vertiginosa e inhumana y has olvidado tus deberes espirituales. Pero quiero que prepares tu entendimiento para recibir mi palabra y que yo habite en tu corazón para que puedas vivir de nuevo en la gracia. Quiero llevarte a vivir en otros planos donde vibrarás en armonía con los espíritus elevados, para que sigas ascendiendo sin cesar. Cuando te eleves para seguirme, ya no serás indolente, ya no vaciarás el cáliz de la amargura,
amarás la vida y te unirás a todos tus hermanos y hermanas. Prepárense, vayan a sus hermanos y hermanas en mi nombre, sequen las lágrimas de los que sufren, den valor a los débiles, levanten a los caídos y rescaten a los perdidos. Lleven la luz a todas partes. Muchos me reconocerán en su vida terrenal y otros cuando estén en el valle espiritual. Es mi voluntad que todos despierten para sembrar mi semilla de amor en su espíritu. Contemplaréis que algunos creerán en mi manifestación de esta tercera era, al escuchar mi enseñanza a través del portavoz, otros debido a vuestro testimonio, y muchos más debido a los escritos que permanecen de mi palabra. Quiero que todos se mantengan fuertes, que no se acobarden ante el primer tropiezo ni teman a ningún enemigo. Los estoy preparando para que puedan obrar maravillas y transformar a sus hermanos y hermanas mediante las pruebas que les pondré. Entiéndanme, fundamenten su fe en la firmeza de la roca, para que nada pueda destruirla. No cierren sus labios por temor a la censura, ni oculten a sus hermanos que he venido en este tiempo. Desarrollen el don de la palabra y dejen que el amor y la sabiduría que les he confiado rebosen de sus corazones. Cuida de tu nación, no permitas que la guerra entre en ella. Abre las puertas de tu corazón y deja entrar al extranjero, al hombre de buena voluntad y también al que alberga maldad en su corazón, porque en esta tierra su espíritu se iluminará y será para todos como una madre amorosa. Preparo los graneros para que des de comer a los hambrientos y haya bienestar y paz entre todos mis hijos. Prepárense espiritualmente para que vislumbren su futuro y contemplen que, después de 1950, permanecerán como mis apóstoles, imitando a quienes me siguieron. Sabían que, incluso al verme desaparecer como hombre, contarían con mi presencia espiritual y que seguirían acompañados e iluminados por mí. Me complacía contemplar su fe, su unidad, su inspiración, y muy pronto su palabra conmovió a la gente de aquel tiempo, porque supieron poner en práctica todo lo que su maestro les había enseñado. Prepárense, humanidad, y reciban la luz de mi espíritu que brilla sobre todo lo creado. Estoy enseñando a un pueblo que les traerá un mensaje de paz. Hablaré a través de ellos, si los rechazan, me habrán rechazado a mí. Recuérdale a la humanidad que cada vez que he venido a ella, la he sorprendido distraída en lo mundano, y por eso no ha sentido mi presencia. Pero ¿cómo iba a saber esperar tanto tiempo, si al salir de Egipto mostraste tu impaciencia, ya que no pudiste esperar ni siquiera unos días el regreso de Moisés? Cuando bajó del Sinaí, llevando las tablas de la ley, encontró al pueblo entregado a la idolatría. Con apenas unos instantes de debilidad, habían borrado de sus corazones el nombre del verdadero Dios, para reemplazarlo con un becerro de oro. Fue entonces cuando el Señor llamó a aquellos de difícil entendimiento. Por eso no me sorprende que, después de una época, encuentre que la gente, a pesar de tener mi promesa, ha fallado en su fe, ha dejado que su luz se apague y en mi lugar ha puesto tantos ídolos que hoy adoran. ¿Será posible que me reconozcan hoy, que he llegado entre ellos? Es natural que todo en mí les parezca extraño. Les revelé que mi regreso sería en una nube. Hoy que ya estoy entre ustedes y que, por lo tanto, he cumplido esa palabra, les digo que la nube es la representación de mi presencia en espíritu, del mismo modo que mis discípulos me vieron ascender. Una vez que terminé mi obra en la segunda era, así he descendido en este tiempo entre la humanidad. Debes recordar que cuando el Señor llamó a Moisés al Sinaí, una nube cubrió aquella montaña y, al tercer día, desde dentro de la nube, resonó la voz de Jehová. Aquella manifestación fue contemplada por todos, y la multitud reunida al pie de la montaña vio la nube. Fue el Señor quien, a partir de entonces, te hizo comprender que su reino y su morada trascienden todo lo material. A pesar de que el Señor había materializado su presencia en esa nube y había hecho temblar a la gente con sus manifestaciones de poder y justicia, esas personas de entendimiento endurecido y corazones endurecidos se volvieron infieles al pacto que solo en momentos de temor habían hecho ante Dios. Ahora que vengo en la nube, aterrizo en tu espíritu, por lo tanto, mis manifestaciones en esta tercera era son invisibles a los ojos mortales. Solo el espíritu, con sus sentidos elevados, puede ver, sentir y comprender mis revelaciones. Ese sentido espiritual que estoy desarrollando para ti, para que a través de él puedas analizar y contemplar todo lo que se te ha revelado desde el comienzo de tu vida, será lo que venga a destruir todas las falsas interpretaciones de lo divino que la gente ha hecho.
Poco a poco la luz está penetrando los corazones de mis hijos, por lo que te digo que no está lejos el momento en que ellos mismos comprendan el significado de lo que puede suceder en la vida de la humanidad. Hay quienes, al oír esta palabra, se preguntan, ¿acaso el Señor ha descendido en este tiempo para manifestarse únicamente entre quienes hemos escuchado su enseñanza a través de canales humanos, o lo ha hecho entre toda la humanidad? En verdad les digo, la nube espiritual extiende su sombra protectora sobre el mundo entero, tal como en la primera época cubrió a todo aquel que se encontraba frente al monte Sinaí. Discípulos de los nuevos tiempos, estudien mi palabra, porque necesitan mi sabiduría en su lucha. Contemplad las páginas del libro cuyos sellos fueron desatados por el Cordero. La voz de la palabra divina brota del libro de la vida y alcanza a aquellos que están muertos a la vida de la gracia, para resucitarlos. No necesito un cuerpo humano para hacerme oír. Aquí estoy, en espíritu, hablándoles a través del entendimiento humano, sin necesidad de pisar físicamente el polvo de la tierra. Esta manifestación ha sido la preparación para la comunicación directa de espíritu a espíritu, entre ustedes y su Creador. Bienaventurados los que esperan mi llegada espiritual en este tiempo, porque me verán llegar en la nube. La gente se ha dedicado a escudriñar los antiguos testamentos, torturando sus mentes en la investigación e interpretación de profecías y promesas. Quienes más se han acercado a la verdad son aquellos que han encontrado el significado espiritual de mis enseñanzas, porque quienes se aferran a la interpretación material y desconocen o no desean encontrar el significado espiritual de mis manifestaciones, sufrirán confusión y decepciones, como las que padeció el pueblo judío cuando llegó el Mesías, a quien habían imaginado y esperado de una manera distinta a la que la realidad les mostró. Les doy esta explicación mientras abro el sexto sello del libro de la vida. Para que yo pudiera daros estas nuevas revelaciones, era necesario que en el tiempo transcurrido entre mi manifestación a la humanidad como hombre y mi llegada en espíritu en este momento, hubierais pasado por muchas reencarnaciones en la tierra, de modo que cuando vine a preguntaros por la lección pasada, vuestro espíritu supiera cómo responder y cuando hiciera nuevas revelaciones, supiera cómo entenderlas. El libro de los 7 sellos es la historia de tu vida, de tu evolución en la tierra, con todas sus luchas, pasiones, disputas y, finalmente, con el triunfo del bien y la justicia, el amor y la espiritualidad sobre las pasiones del materialismo. ¿Crees sinceramente que todo tiende hacia un fin espiritual y eterno, para que le des a cada lección el lugar que le corresponde? Mientras la luz del sexto sello resplandezca sobre ti, será un tiempo de lucha, vigilancia y purificación. Pero después de ese tiempo, habrás alcanzado una nueva etapa del séptimo sello en la que se te mostrarán nuevas revelaciones. Cuán contento y gozoso estará el espíritu de aquel que se encuentre limpio y preparado para recibir este nuevo tiempo. Mientras el sexto sello te ilumine, la materia y el espíritu serán purificados. Se acerca el momento en que tu espíritu deberá manifestarse plenamente en la tierra. Hasta ahora, esto no ha sido posible debido a la dureza y el materialismo que aún conserva, pero tras la purificación, las personas permitirán que su espíritu se manifieste y se desarrolle en virtud. El vaso estará limpio y transparente, y te permitirá contemplar su contenido y también dejar que rebose. Antes de partir hacia el más allá, los habitantes de esta tierra construirán un mundo de paz, una morada donde la luz del espíritu brille eternamente. No te duermas pensando que otros serán quienes vean el cumplimiento de esta profecía y quienes disfruten de esa paz. ¿Acaso sabes si llegarás a vivir esos tiempos? En verdad te digo que no hay siembra sin fruto, ni obra sin recompensa. Mucha amargura tendrán que sufrir quienes esperen a que llegue ese momento, pero vosotros que lo esperáis no debéis temer, porque en vuestras luchas o en vuestra soledad siempre hay una estrella luminosa que ilumina vuestro camino, y esa estrella es Elías. Multitudes que oyen esta voz, os pregunto, ¿estáis dispuestos a seguirme por este camino obedeciendo mis mandamientos? ¿Tendréis el valor necesario para hablar de esta doctrina a vuestros hermanos y hermanas? ¿Creéis que ya estáis capacitados para adorarme sin necesidad de ritos ni símbolos? ¿No os avergonzaréis ante las diferentes religiones de llamaros espiritualistas? ¿No vacilaréis ni os arrepentiréis de haber emprendido este camino? ¿No dudaréis ante las críticas y los ataques de vuestros semejantes, ni los repudiaréis si os rechazan expulsándoos de sus hogares?
No piensen que les pregunto porque desconozco cómo se sentirán mañana y cómo reaccionarán ante las dificultades. Saben muy bien que no ignoro nada, pero si les hago estas preguntas es para que las repitan en silencio, meditando sobre ellas, porque mediante la meditación pueden llegar a la luz, a la decisión, a la fortaleza y a confiar en mí. Si no os hubiera advertido que os prepararais, ¿cómo podríais afrontar las adversidades y las pruebas? Tened paciencia, gente, y sed prudentes ante la humanidad, no desesperéis, pensad que en las pruebas es donde dejaréis vuestros ejemplos más hermosos de perdón, caridad y firmeza. Pero no teman, porque les he dicho que vengo a enriquecerlos espiritualmente, no les faltarán los elementos esenciales para su vida terrenal. Sepan que quien se ha espiritualizado ha llegado a poseerlo todo, incluso si carece de bienes terrenales. Si se identifica con el dueño de todo lo creado, se sentirá heredero y dueño de todo lo que posee su Padre Celestial, como un hijo. Que mi paz esté con ustedes.